consultorio, Liz, hay un nuevo caso Así es. de cólera que se ha identificado. ¿Podrías? Claro, el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministro de Salud Colectiva, ha confirmado el segundo caso importado de cólera en nuestro país, correspondiente a un paciente masculino de 4 años de edad de nacionalidad haitiana. El menor entró al país el día 18 de noviembre por Dajabón y fue ingresado en el Hospital Padre Fantino de Montecristi debido a que tenía 2 días en Puerto Príncipe, Haití, con síntomas de la enfermedad. Así es. Bueno, el cólera, como sabemos, en Haití en este momento, el cólera es una enfermedad que está causando estragos. Las estadísticas en nuestro medio son, hay un subregistro altísimo. En la República Dominicana se estima que nosotros andamos en un déficit alrededor de un 45%, pudiera ser. Y eso es mucho, pero Haití tiene una realidad aún peor de los datos epidemiológicos. Y Haití, a lo que va de esta etapa que está viviendo con el cólera, se estiman que más de 4.000 personas pues, han sido diagnosticados con la enfermedad. Sabemos lo poroso que es el tránsito, esa barrera, esa frontera que lo permeable que es, la facilidad en que los nacionales haitianos cruzan hacia acá y bueno, las condiciones sanitarias de ellos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esta es una enfermedad, como ya hemos dicho en varias ocasiones, que tiene la característica de que produce una deshidratación severa. O sea, la diarrea es tal, la cantidad de líquido y de electrolitos que se pierde es de tal magnitud que la persona puede morir en términos de horas. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Se dice, y es importante esto que la gente lo sepa, que las personas, pues, naturalmente, se contaminan a través de aguas que están infectadas por el Vibrio cholerae. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que también hay alimentos, la manipulación de los alimentos crudos, por ejemplo, vemos en la República Dominicana es muy habitual que las personas se desayunen o almuercen, incluso hasta cenen en la calle, en puestos improvisados. Entonces, la manipulación inadecuada, los alimentos contaminados, pues pueden ser una vía muy fácil para las personas resultar enfermos con esta condición. Entonces, la característica de esas diarreas, una persona que empieza con diarrea de manera abrupta, y la característica de la diarrea que parece al agua de arroz. Cuando lavamos el arroz para cocinarlo, ¿no? Esa agua tiene esa característica y también el olor. Entonces, sobre todo, ese aspecto debe llamar la atención. Es una diarrea abundante. Y entonces, inmediatamente esto debe alertar y hay que trasladar el paciente a un centro de salud para iniciar de inmediato la hidratación. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que, bueno, eso es una diarreita. Si la situación que ustedes están escuchando en este momento, que Haití tiene una situación desproporcionada, con muertes, o sea, tenemos una situación de un vecino, ¿verdad?, que ha tenido en momentos no muy lejanos una situación escandalosa de cantidades de muertes, de miles de muertes a causa de cólera. Entonces, este es un caso que se ha identificado, es un niño, afortunadamente las condiciones están, la nota Sí, está estable. no da cuenta de que haya peligro de su vida, pero el tema es que el cólera es una enfermedad de la pobreza y es una enfermedad de higiene. Y ante la información de los problemas que tenemos en Haití y de los problemas de salubridad que tenemos también en la República Dominicana, hay que estar pendiente ante cualquier caso de diarrea, de manera, con estas características, hay que inmediatamente iniciar la restitución de esos líquidos. No se debe perder tiempo porque
aunque usted no lo crea, el cólera puede matar en cuestiones de horas. Y eso hay que saberlo para, si usted no lo piensa, no va a dar, no va a terminar diagnosticando cólera. Y en esta época, cualquier diarrea profusa, piense en que se trata de cólera. Y el paciente no debe quedarse en su casa, tiene que ir a sala de emergencia para iniciar de inmediato el tratamiento, no solamente con la hidratación, sino también con antibióticos. Adelante, Roberto. Sí, Amaury, mira, y es tan profusa y tan abrupta. Me recuerdo yo cuando estaba en la unidad de cólera del Hospital Dr. Francisco Mocoso Puello, que había una expresión a la gente que le daba, que decía, óyeme, es que no me da tiempo ni siquiera ponerme la ropa. Eran personas que estaban ahí desnudas, o sea, desnudas, y su único que podían hacer era defecar. Entonces, estando dadas todas las condiciones aquí, claro, con un sistema de salud mucho más fortalecido que en Haití, pero estando dadas todas las condiciones aquí, a mí me es muy cuesta arriba pensar en solamente 2 casos. Estamos haciendo, si fuere así, algo tan y tan bien que debe ser destacado por la comunidad científica, las intervenciones que estamos realizando nosotros para que el cólera no nos impacte de la manera como debe impactar en función de las condiciones que se dan aquí en República Dominicana. O sea, pienso que sería un tema de estudio, un tema de aporte a la comunidad científica, porque todo lo estamos haciendo demasiado bien. Bueno, de todos modos, recordarle a la gente que esta es una condición que en la mayoría de los casos, porque hay que decirlo, en la mayoría de los casos el cólera pues puede incluso hasta pasar de manera inadvertida. Se habla de que hasta el 70% de las personas pueden no presentar síntomas, pero en los casos graves, el cólera grave, la mitad de la gente se muere. El 50% o más de los que desarrollan esa diarrea, esos vómitos profusos, pueden terminar en shock, pueden entrar en coma y fallecer. Eso es lo importante, que la gente sepa que ante esta situación, ojo avisor, no podemos nosotros soslayar que se trata de una indigestión, de que algo nos cayó mal, sino pensar en cólera, porque es lo que hay en el ambiente. Sí, mira, perdón, que en función de las estadísticas que tú acabas de dar, lo que se ha notificado de Haití es los casos graves. ¿Entiendes? Esto quiere decir, si Amaury habló del 40%, del 70%, y tú lo multiplicas por el 70%, la cantidad es mucho mayor. Por lo tanto, las posibilidades de atravesar las fronteras son mucho mayores, porque el portador sano lo transmite igual, o el portador asintomático lo transmite igual que el portador sintomático. Así es. Bueno, mira, hay un tema, Lizania, Roberto, y sobre todo a la gente que nos sigue. Ya está en cabina nuestro invitado del día de hoy, Jotin Ramón Pérez, con el tema del chequeo rutinario en ginecología. Es el tema de hoy, y ustedes atentos a la participación de nuestro ginecólogo invitado, Jotin Ramón Pérez. Mira, hay un tema, y es, señores, el problema de los antibióticos, el uso indiscriminado de los antibióticos, el uso donde la gente, y siempre he puesto el ejemplo, muchas personas desde niños iban a la pulpería en mi pueblo y decían, mire, dame una ampicilina 500 que me duele la cabeza. O sea, las personas nos hemos acostumbrado a consumir medicamentos, independientemente de saber de lo que se trata, a la libre. Y la semana que estamos cursando es la semana de concientización a nivel mundial del consumo sobre los antibióticos. Cuando nosotros utilizamos un medicamento de este tipo, un antibiótico, un antimicrobiano, estamos utilizando una arma que debe ser efectiva contra un germen de manera específica. Cuando nosotros
nos acostumbramos a consumir antibióticos sin la debida orientación, sin la debida investigación de lo que estamos atacando, nos creamos uno de los grandes problemas que existen en el mundo hoy de la infectología, que es la resistencia que tienen esas bacterias ya a esos medicamentos, a esos antibióticos. Se dice que el 80% de los países de la región utiliza de manera directa, sin tener una prescripción médica, medicamentos como son los antibióticos. Y ese es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando usted entonces tiene una situación de salud que requiere el uso de un antibiótico que se supone pues va a poder tratar esa infección, pues ocurre que esas bacterias ya son resistentes. Ya esas bacterias tienen molleros, son tan fuertes que entonces hay que ir a otra familia de antibióticos. Entonces esto genera un problema no solamente de lo más importante, que es eventualmente pudiera costarle a usted la vida, sino un problema de costo, donde esos medicamentos entonces son medicamentos que pudieran ser, por ejemplo, la penicilina. La penicilina tiene unas utilidades enormes, y unas efectividades enormes. Sin embargo, nosotros hemos abusado tanto de los antibióticos que ya muchos de los microorganismos, pues las cefalosporinas, por ejemplo, los antibióticos digamos de primera línea, ya prácticamente tienen que saltarlo a tercera o a cuarta línea. Entonces, ese es un problema muy serio, y en ese sentido, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, pues entonces tiene un plan, y es un plan nacional para vigilar el consumo, el expendio de medicamentos antibióticos sin receta. Yo creo que esto es muy útil y esto es muy serio, porque la verdad es que usted va a una farmacia y usted pide lo que sea y sin receta a usted le venden lo que, si no es medicamentos controlados, o sea, si no son medicamentos controlados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, a usted le venden hasta el alma. Y este es un problema muy serio, porque el impacto que tiene en salud pública, ya esto se ha convertido en un problema de salud pública, la resistencia bacteriana. Sí, mira, esto tiene dos aristas no tocadas. El primero, el uso de antibióticos en la industria cárnica para poder lograr que matar, por así decirlo, las bacterias que puedan tener los animales, las aves. Sobre todo los pollos. Sobre todo los pollos. Sí. Esto produce resistencia en el organismo. Y esto debe ser regulado. Y esto no es asunto de ir a comprar una ampicilina en una farmacia. Eso por un lado. Y después por otro lado, que como sector salud, yo diría que nosotros estamos de espalda a lo que está pasando. Es un relajo el uso de la antibioticoterapia en los servicios de salud. Eso es un relajo. Un paciente que puede ser prevenido un proceso infeccioso, un paciente quirúrgico, con un antibiótico sencillo de una segunda generación, demostrado por protocolos, fácilmente se va a un antibiótico de tercera, un antibiótico de cuarta generación. Y además de esto, no le ponemos atención a la gestión propiamente dicho de la actividad clínica en los servicios de salud. Las bacterias no tienen alas. No conozco una sola que tenga alas. Las bacterias son llevadas por el mismo personal de salud de un paciente a otro. Sin embargo, el protocolo de rigor para cruzar de un paciente a otro, en cuanto a la higiene que se debe seguir, no se sigue. Difícilmente, por ejemplo, el estetoscopio, que es, como te digo, es tan corriente en un médico,
en un estudiante, una cosa como un bolígrafo, en una secretaria o en una computadora, vamos a decir, porque ahora es cuestión de computadora, difícilmente se le pasa un poquitico, aunque sea, de alcohol cuando se va a cruzar de un paciente a otro. Difícilmente hay agua, difícilmente hay, gel clorado, o sea, para uno poderse realizar una correcta higiene. Es más, Amaury, recuerdo yo que una vez, evaluando un hospital por el método de la metodología de gestión productiva del servicio de salud, había un centro, me voy a reservar el nombre, sacó muy buena calificación, y donde se quemó fue precisamente en el protocolo que se debe seguir al pasar de una habitación de un paciente a otro, porque teniendo la infraestructura y teniendo el dispositivo de gel alcoholado, teniéndolo todo, sencillamente el personal de salud pasaba de una habitación a otra y ni siquiera veía para allá. Y entiendo que este es un problema del Ministerio de Salud, de Servicios de Salud, porque esto es un problema de las universidades, esto es un problema de colegios médicos, esto es un problema de cosas, porque estamos hablando del ejercicio de la profesión médica en pacientes hospitalizados. Bueno, mira, hay una última noticia que vamos a comentar, y es lo relativo al Hospital Salvador Begotier. El Hospital Salvador Begotier ha venido de crisis en crisis, ha venido de situación de problema en problema, y es un hospital prácticamente colapsado. Las autoridades de salud pública, específicamente del Servicio Nacional de Salud, no solamente de esta gestión, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, hay que ser honesto, el Salvador Begotier viene arrastrando una crisis en todos los órdenes, desde hace muchos años, y este hospital pasó de ser la niña bonita del sistema de salud, donde todos queríamos ir, todos queríamos entrenarnos en el Gautier por lo que significaba desde el punto de vista académico, las facilidades que allí existían, y ha caído en un hospital más. Lo único que es un hospital más desde el punto de vista de la calidad, sigue siendo muy académico, sigue teniendo muchas competencias, pero la medicina es una actividad que se vale de medios. Si tú no tienes medios, es poco probable que tú puedas ser competente, que tú puedas tener resultados logrables. O sea, si usted no tiene usted puede tener la fineza en interrogar bien a un paciente, pero si usted no tiene un laboratorio adecuado para la parte paraclínica, pues evidentemente que tiene que el paciente referirlo a otro lugar. Si no tiene una tomografía, si usted no tiene imágenes, si no tiene anatomía patológica, o sea, se necesitan medios. Y bueno, hay un anuncio donde el Servicio Nacional de Salud dice que, bueno, va a hacer una inversión de unos 115 millones de pesos. Yo creo que esto es simplemente insuficiente. El Salvador Begotier hay que dotarlo de todas las condiciones para que el personal que trabaja allí pueda brindar servicios de calidad, porque la población requiere. Cuando el Servicio Nacional de Salud asumió el Salvador Begotier, debió asumirlo de manera íntegra no solamente con el tema de que pasaba del Seguro Social al Servicio Nacional, a los hospitales, debió asumirlo, entendiendo que ese hospital debía retornarle el esplendor que siempre había tenido. Y cuando nosotros vemos, bueno, que hay un arco en C, que van a poner 2 arcos en C, que van a poner un equipo de lithotricia, que una torre de endoscopía, señores, estamos hablando de un hospital que tiene prácticamente todas las especialidades que se requieren y las subespecialidades que demanda el Sistema Nacional de Salud se forman en este hospital. Este hospital nosotros hemos visto lamentablemente el deterioro de manera progresiva. Y hablar de que habrá una inversión de 115 millones, no estamos hablando prácticamente de nada. Ahí hay que poner un plan de rescate de manera periódica, porque este hospital
les representa no solamente el tema asistencial, o sea, la atención que le brinda a esos pacientes, sino lo que les decía, la formación de los recursos humanos más importantes. En ese hospital están concentrados prácticamente todas las especialidades. Entonces, el Salvador Begotier, Colegio Médico Dominicano, la agrupación médica, todas esas instituciones tienen que velar porque esos acuerdos a que se han llegado, que saludamos, ojo, saludamos el hecho de que se esté haciendo esta inversión, lo vemos positivo, pero eso es insuficiente frente a las necesidades que tiene ese hospital. Ese hospital yo estaba, lo dije en días pasados, fui a ver un paciente y en ese hospital hasta los mosaicos le faltaban de una de las salas de neurología, donde, o sea, eso da pena y da vergüenza. Entonces, hay que darle seguimiento muy de cerca a la situación de los hospitales públicos porque lamentablemente parece que se nos está cayendo la casa encima.